leve moderada, ¿okay? Aquí hay otro limitante u otra complicación y es el hecho de tener un tono fluctuante. El tono fluctuante te engaña, te fastidia. Puedes sentirlo en algún momento flácido o normotono y de repente lo sientes hipertono, ¿no? Entonces ahí lo que importa es focalizarte en vez de trabajar el tono muscular en el movimiento voluntario consciente. Porque ya sé que al existir o al aparecer el movimiento voluntario ya va a disminuir cualquier tipo de alteración de tono que pueda existir. Vamos a recordar, kinesiología, tercer semestre, las 3 propiedades del músculo. El músculo tiene trofismo, fuerza muscular y tono muscular. El trofismo y la fuerza pueden aumentar o disminuir de forma voluntaria, ¿sí? Si tengo mayor peso, menos repeticiones, gano fuerza muscular. Si tengo más número de repeticiones y disminuyo... y disminuyo el peso, voy a fomentar entonces el trofismo, ¿sí? Que yo pensaba suspender la clase. Por él. Se está portando bien, ¿verdad? Se está portando bien. Hoy tengo muy bien, mi superior. Y la única de las 3 propiedades que es completamente automática es el tono muscular. Y la única manera de que el tono muscular se altere es para mi cara que piso, por eso dimos algo. Cuando hay una lesión del sistema nervioso central. ¿Sí? Hablamos de, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una monoplegia, una monoparencia, tenemos una afectación de qué sistema? ¿El sistema nervioso qué? Periférico. No tenemos alteración de tono. Tenemos una inactividad muscular, porque el impulso no llega al músculo, ¿ok? Pero el músculo está como si fuera flácido. No voy a conseguir una hipertonía en el músculo. ¿Sí me estoy explicando? Ok, no hay alteración hacia arriba del tono. Simplemente al no tener movimiento voluntario consciente, ¿sí? Se anula el movimiento, hay una hipotonía, una hipotrofia y una pérdida de fuerza. O sea, las propiedades del músculo se disminuyen, pero nunca se alteran hacia arriba, ¿sí? Es más, puedo tener hasta hiporreflexia, porque el músculo no va a responder, el tendón muscular no va a responder ante el estímulo, ya que no tiene ningún tipo de actividad nerviosa, no hay ningún impulso que lo esté alimentando. Vamos a recordar fisiología muscular, ley de inervación recíproca de Cherny. Ahí yo decido qué músculo va a participar según la respuesta que yo quiera generar, ¿cierto? ¿Cierto? La gente va a tener que empezar a hablar. Uso neuromuscular, propioceptor en el vientre muscular, órgano tendinoso de Golgi en los tendones. Para poder tener una sinergia muscular, que haya una actividad y pueda haber o exista el desplazamiento de un hueso, necesitamos la actividad muscular de un solo lado, ¿ok? De un solo extremo. En este caso necesito actividad de agonista y relajación del antagonista. Los dos músculos, agonista y antagonista, van a recibir información del sistema nervioso central. Uno, en ambos en la placa motora, ¿ok? Uno con una información de contracción, en donde el uso neuromuscular tiene que recortar ese vientre, ¿ok? Activando actina y miocina, la sarcómera, y el otro, el músculo antagonista, tiene que relajar el vientre muscular, activando los tendones, ¿ok? Para estirar el músculo y permitir o ceder el movimiento del músculo contrario, que en este caso es el agonista. Cuando yo tengo una lesión del sistema nervioso periférico, yo anulo el paso de cualquier información a un músculo o al otro. Todos los músculos que estén inervados por ese nervio. Esto quiere decir que no tiene actividad voluntaria consciente, pero no tengo alteraciones de tono, sino que las propiedades del músculo disminuyen, como les acabo de decir. Ahora, si yo tengo una alteración del sistema nervioso central, cambia la regla del juego, porque no se trata de las consecuencias de no tener movimiento, sino que todo se altera por no tener movimiento, ¿sí? No se trata de que las propiedades del músculo disminuyen por no tener movimiento, sino al no haber un movimiento que
controle o inhiba el mesocéfalo, ellos empiezan a trabajar como quieren. Llámese vía piramidal y extrapiramidal. Si la piramidal no funciona correctamente, ¿okay? Porque no está guiando la información adecuada, la extrapiramidal hace lo que quiere, porque no tiene control de la piramidal, ¿sí? Vías corticoespinales, o vías eferentes o motores. Chévere. Entonces, dependiendo del caso, siempre les he dicho, ya yo supongo clínicamente cómo está el paciente, pero cuando llego a ver el paciente, tengo que evaluar cada uno de estos 4 aspectos. Lo vuelvo a repetir: movimiento voluntario consciente, tono muscular, sensibilidad y actividad refleja. Aunado al tema de la sensibilidad está el famoso dolor neuropático. ¿Qué es el dolor neuropático? Difuso, Lo habéis logrado. Ok, y este tipo de dolor se origina ¿por qué? A ver, que Sergio ha hablado mucho. Otro. Una lesión neurológica. ¿Por? Una lesión neurológica. Ajá, una lesión neurológica de nivel superior o inferior. Cualquiera de las dos. Porque a nivel superior, es como en el lugar de la lesión, ¿no? no en el lugar de la lesión, en el lugar que representa donde está la lesión. Exacto. Porque si es en el homúnculo, acuérdense que cada una de las circunvoluciones que están en el homúnculo representa una de las zonas de nuestro cuerpo. Entonces, si es en la circunvolución que representa el miembro superior, el dolor quemante, urente va a ser en el miembro superior. Ahora, a nivel inferior, va a ser en el nivel medular donde fue la lesión. Si es en C4, si es en T2, si es en L2, ¿sí? Chévere, vamos a prender la luz que veo ojos cerrados por ahí. Ok, eso ni que prenda la luz. Prende para. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer? Lo mismo como que lo que vamos a hacer. Compartir. Una partida. Un merequetengue. Bueno, ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente neurológico? ¿Qué vamos a hacer con ese paciente neurológico cuando me llame y lo tenga así en cama? ¿Qué voy a evaluar? Vamos a unificar criterios porque es lo que va a ir para el taller de la semana que viene. No, vamos a ponernos serios porque hasta que no terminemos no nos vamos. Dale. Saludamos movimiento voluntario consciente, trofismo. ¿Cómo valorías tú el movimiento voluntario consciente? Pidiendo la actividad de alguna actividad. Tóqueme aquí. No, exacto. Pidiendo que realice alguna acción. Un movimiento y que esté consciente de que lo va a hacer. Sí, es capaz. Ajá, pero ¿cómo organizadamente cómo harías el movimiento? ¿Qué le pides? ¿Para que camine? No, intenta Cuando levantar. veamos al paciente, Dependiendo de- vamos a su casa o vamos a un consultorio y lo vemos a llegar, entonces ahí vemos si tiene un movimiento voluntario consciente o en tal caso si tengamos pues ya. Ves más o menos el nivel. Vamos a suponer que tenemos un nivel, ¿no? El paciente que no mueve nada y el paciente que mueve más o menos, el paciente que está indemne y mueve todo. ¿Okay? Tenemos más o menos que ver el nivel en el que llega el paciente. Ahora, es un poco frustrante cuando yo le pido al paciente que haga una actividad general. Entonces, tengo que tratar de ir dividiendo de manera organizada las articulaciones que van a ir desde lo más proximal hasta lo más distal. ¿Por qué? Porque Bobat comentaba que nuestros movimientos en las extremidades se trabajan a través de cadenas cinéticas que están comandadas por la articulación que está más proximal al tronco. En este caso, miembro superior con el hombro, miembro inferior con la cadera. Cuando nosotros evidenciamos en el paciente que tiene algo de actividad de hombro, voy a los codos. Pero si no hay actividad del hombro, lo más probable es que no haya nada ni en el codo, ni en la mano, ni en los dedos. ¿Sí me estoy explicando? Igual pasa en miembro inferior. Exacto, todo esto sí lo estamos conversando hoy por primera vez, ¿verdad, Andrea? Es mi apuntador oficial. ¿Qué verdad, Andrea? Recuerda, por favor. Okay. Ya, En cambio, déjame chequear mis notas anteriores. en miembro inferior vamos a hacer exactamente lo mismo. Si yo observo que el paciente tiene algo de movilidad en cadera,
yo voy a tratar de evidenciar o evaluar el movimiento de rodilla y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Ah? Y tobillo y pie, y dedo y todo lo demás, y la rodilla toda. Ahora, ¿qué pasa con el tronco? Eso no me puede decir, tranquilo. Que Carolina estuviera aquí me entendería. El tronco. El tronco es un centro de irradiación de fuerza, ustedes lo vieron con FNP. El tronco es el centro del eje de... Bueno, ¿cuál es la importancia del tronco? El tronco sostiene nuestro cuerpo, da movilidad y aparte de eso protege todos los órganos vitales, ¿ok? Como caja torácica o como estructura principal y ósea, por parte de las estructuras óseas de esa caja torácica. Ahora, cuando hablo de nivel muscular del tronco, vamos a dividirlo quizás en superior e inferior. Un tren superior que tiene mayor movilidad y un tren inferior que tiene mayor estabilidad. Este paciente, ahorita vamos, viste todo, la energía de ustedes. ¿Cómo quieren ir? ¿Quieren que ir? Por favor. Vete, por favor. Entonces el tronco, vamos con el tronco. ¿Cómo voy a evaluar el tronco del paciente? ¿Cómo lo observo el tronco del paciente? Ya lo han dicho ustedes. La postura, ¿cómo llega? Llegó en silla de ruedas. ¿Cómo está sentado en la silla de ruedas? ¿Cómo está sentado en la silla de ruedas? Vemos una sensación. Un gran Ajá. Sí. Ahora. Con el tronco, sí, digamos en cierta flexión, pero siempre va a estar inclinado hacia un lado. Si estamos ante un paciente con una lesión de un solo hemisferio, sea por ACV, sea por traumatismo o lesión ocupante de espacio, siempre va a haber un hemicuerpo lesionado y siempre va a generar una inclinación lateral en el paciente, ¿sí? Hacia el lado ¿okay? Bueno, no, es que depende. Depende de muchas cosas, ¿ok? Depende del movimiento que esté haciendo. O sea, la postura que esté teniendo el paciente y dependiendo de la lesión. Ahora, me interesa... No puedo ver la gente. Estoy aplicando una herramienta de respiración.